En el canal en diferentes videos les he hablado acerca de la importancia que desde jóvenes empecemos a pensar cómo queremos jubilarnos, cómo queremos planear nuestro retiro. Así que el día de hoy les voy a mencionar 5 mandamientos que deben tener en cuenta para tener un buen retiro. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Una de las cosas que tenemos que aprender dentro de las finanzas personales y que a veces siento que no se refuerza tanto el mensaje y que además considero que es súper importante es empezar a planear nuestro retiro. Si desde jóvenes, teniendo 20 o 30 años, empezamos a trabajar en pro de nuestras finanzas personales y que todas las decisiones que tomamos sean en pro de tener una buena jubilación, un buen retiro, vamos a tener un muy buen tiempo para planear cómo nos queremos retirar, qué ingresos queremos tener, cómo vamos a gastar ese dinero y cómo vamos a garantizar tener una buena vejez, un buen retiro y una buena jubilación. Así que entrando en materia, el primer mandamiento que deben tener en cuenta es que deben tener presente siempre la meta. Y para esto debemos tener claro cuáles son los ingresos que en ese momento de jubilación queremos tener para poder tener una buena calidad de vida. Yo no les estoy hablando de que vayan a ser multimillonarios, que mejor dicho van a tener demasiado dinero para botar por la ventana, como decimos popularmente, sino los ingresos necesarios para poder tener una buena calidad de vida y poder garantizar una buena vejez. Eso es lo que ustedes deben tener como meta clara. Y para poder lograr esto deben tener en cuenta dos cosas súper importantes, y es que para lograr esto ustedes deben tener constancia y disciplina. Yo doy un ejemplo y siempre lo menciono así, y es que este tema de construir toda una planeación y tener todas unas metas asociadas a tener un buen retiro va a estar más asociado con una maratón que con una carrera de velocidad, ya que estamos ahorita en los Olímpicos. Entonces, como ustedes saben, o bueno, los que no saben mucho este deporte, la maratón es una competencia donde ustedes deben recorrer aproximadamente 42 kilómetros. Me puedo estar equivocando, si dije el número mal me escriben aquí abajo. Entonces, una persona no puede salir corriendo como una loca a toda velocidad a quemarse, porque necesita mantenerse durante esos 42 kilómetros, necesita hacer una carrera mucho más inteligente, una carrera de resistencia donde se regulen cada kilómetro que van avanzando para poder rematar al final, que es muy diferente que una carrera de 100 metros planos, que es como las que corría Usain Bolt, donde tenía que dar toda la velocidad en un tramo muy corto y en un tiempo muy corto porque solo tenía 100 metros para correr. Entonces aquí los objetivos son diferentes. Cuando ustedes están haciendo una carrera de maratón, como implica el planear y el construir nuestro retiro, un buen retiro, esto implica que nos regulemos constantemente, que a medida que va avanzando el tiempo vayamos manteniendo el mismo ritmo de constancia, de disciplina, para poder llegar a una buena meta y poder cumplir ese objetivo que ustedes tienen. Si ustedes quieren saber cuáles son los ingresos o cuál es el dinero que ustedes deberían tener para ese entonces, les voy a dar una fórmula matemática que me parece muy sencilla para que ustedes calculen cuál es el dinero que deberían tener en el momento de su retiro, de su jubilación, y que les va a representar esos ingresos. Entonces, fijen un valor de ingresos que les gustaría tener. Vamos a decir 100 monedas. Esas 100 monedas son las que ustedes quieren tener y quieren recibir mes a mes para poder tener esa calidad de vida. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que esas 100 monedas las van a multiplicar por 12, que son los meses del año, y ese valor que les dé ahí lo van a multiplicar por 30 años, que es como se calcula en promedio que una persona va a vivir después de su jubilación. Es decir, que más o menos entre los 60 y los 70 años ustedes deberían ya tener ese dinero y con eso vivir esa jubilación. Si ustedes se quieren retirar más jóvenes o quieren jubilarse más jóvenes, pues le tienen que sumar más años a esa multiplicación final. Entonces, si ustedes toman estas 100 monedas, las multiplican por 12 y eso lo multiplican por el número de años que quieren tener su retiro, aquí vamos a poner el ejemplo de 30 años, ese valor total que les da en esta operación es lo que ustedes deberían tener ahorrado y guardado para garantizar que van a ser sus ingresos durante este periodo de jubilación. Como ven, es una cifra bien importante si ustedes ya lo empiezan a hacer con valores reales. Es por eso que el retiro se debe planear con muchísimo tiempo de anterioridad, porque es muy poco
porque es muy poco probable que vayamos a tener todo ese dinero de una sola entrega o en muy poco tiempo. Entonces, por eso lo primero es que ustedes deben tener la meta clara, si ya saben más o menos qué valor deben tener ahorrado para poder garantizar al menos esos 30 años de retiro. Entonces, con base en ese valor que ustedes calcularon, van a empezar a planear de ahí en adelante toda esa planificación, valga la redundancia, todo ese plan de un buen retiro para poder cumplir ese valor que ustedes calcularon. El segundo mandamiento que deben tener súper presente para tener un buen retiro, y era algo que les mencionaba ahorita, es la disciplina y la perseverancia o la constancia. Esto es súper importante porque mes a mes, día a día, ustedes deben dar un paso para poder cumplir ese plan. Esto es como la frase de retroceder, nunca rendirse jamás. Y es que ustedes deben tener en cuenta que este es un camino largo, es un camino de muchos años. Entonces, si ustedes como plan de retiro definieron que van a ahorrar X valor mes a mes para que de aquí a cuando ya sea su fecha de retiro, ustedes tengan ese monto o esa suma ahorrada que les va a garantizar tener una buena calidad de vida, pues ustedes deben ser súper disciplinados y súper constantes para poder cumplir con ese ahorro mes a mes. Y nunca, ojo, ningún mes dejar de ahorrar o dejar de aportar, porque justamente esto es lo que les va a perjudicar a ustedes ese ahorro. Entonces, por eso aquí la disciplina y la perseverancia es tan importante, porque a lo largo del tiempo se pueden presentar dificultades, se pueden presentar inconvenientes, pero lo importante es que ustedes tengan todo esto muy bien planeado para que lo puedan cumplir. Hay otra cosa muy importante que les recomiendo en este camino de disciplina y de perseverancia, y es que ustedes vayan monitoreando punto por punto y vayan monitoreando en ciertos periodos de tiempo cómo va ese ahorro, ya sea cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, cada 10, como ustedes lo definan, pero que ustedes en ese tiempo que definieron vayan haciendo un seguimiento y vayan monitoreando si a ese momento de la meta que tenían planteada la lograron cumplir o están por debajo, o por el contrario están por encima, y es buenísimo, porque esto les va a permitir a ustedes ir haciendo los ajustes necesarios. Entonces es súper importante que tengan eso en cuenta y que tengan en cuenta que esto es un camino de largo plazo y que la disciplina y la perseverancia es lo que les va a permitir a ustedes cumplir con esa meta de un buen retiro. El tercer mandamiento para un buen retiro es que ustedes deben estar siempre informados. Como es algo que es de largo plazo, siempre van a haber ciertos cambios, ciertas modificaciones, ciertos eventos que van a impactar directa o indirectamente ese ahorro y ese plan que ustedes tienen establecido. Por ejemplo, temas como reformas pensionales. Ustedes saben que ya acá en Colombia, por ejemplo, para hacer un poquito de zoom, ya se aprobó la reforma pensional, que de hecho les voy a hacer un video ya como de conclusiones de qué quedó realmente en la reforma pensional, cuándo va a empezar a funcionar y qué deben tener ustedes pendientes, si los afecta o no los afecta. Bueno, vamos a hacer un video resumen de eso. Segundo, tener en cuenta todo el tema de pensiones voluntarias, que es algo adicional a este mundo pensional que también deben tener en cuenta, y sobre todo cambios normativos, ya sean legales, ya sean tributarios, ya sean pensionales. Todo esto lo deben tener en cuenta ustedes, porque esto puede que les impacte ese plan de ahorro o ese plan de retiro que ustedes tienen establecido. Entonces, el estar constantemente informados y tener presente todo este tipo de impactos les va a permitir a ustedes, primero, tomar decisiones informadas. Segundo, prever o prepararse para esos impactos que posiblemente puedan tener ustedes. Entonces, tomar decisiones también un poco, digamos, previas para que ese impacto no vaya a ser tan grande. Y tercero, para que puedan hacer movimientos a tiempo y no se vayan a ver perjudicados. Entonces, en este tema ustedes deben estar súper informados. Algo que yo también les repito mucho en los videos es que las personas usualmente se preocupan por su retiro cuando ya tienen 40, cuando ya tienen 50, cuando ya están cerca a esas edades de prepensión, cerca a la pensión, cuando las decisiones que podemos tomar son mínimas y cuando ya no tenemos esa capacidad de maniobra y esa capacidad de tomar decisiones a tiempo. Entonces, este tema, sobre todo el tema pensional, el tema tributario, el tema pensando en una jubilación, son temas de los que debemos estar informados y enterados desde los 20 años, desde que tenemos nuestro primer trabajo, desde que empezamos a tener un ingreso constante, porque desde ahí ustedes se van preparando y también se van no solo educando financieramente, sino también se van preparando para tomar decisiones y para empezar a ajustar ese plan de retiro.
El cuarto mandamiento que es súper importante para tener un buen retiro es que ustedes tengan planificación y asesoría. Lo más importante, con base en todo lo que les he dicho, es que ustedes tengan un plan. Definan qué van a hacer en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, en cuanto a construcción de patrimonio, es decir, si van a comprar viviendas, si no van a comprar viviendas, si van a tener inversiones, si no las van a tener. Que ustedes construyan también ese portafolio en pro de cómo va a ser ese retiro, de cómo quieren ese retiro. Muchas personas que ya conocen de finanzas personales o que se toman esa molestia de educarse muy bien en finanzas personales pueden tomar ellos sus propias decisiones, pero si ustedes no se sienten capacitados o si ustedes sienten que no pueden tomar esa decisión solos, lo que les recomiendo es que busquen asesoría. Hay personas especializadas en asesorarlos a ustedes en todo este tema de jubilación, de retiro, de planear como ese proyecto de largo plazo, y pueden acceder a entidades como fondos de pensiones, como fiduciarias, como fondos de inversión, donde las personas están capacitadas en asesorarlos a ustedes y en ayudarles primero a entender muy bien este mundo y segundo cómo estos productos y estas entidades los pueden ayudar a ustedes a construir ese plan. También hay personas que están especializadas, que son más independientes a estas entidades y que están especializadas exclusivamente en construir planes de jubilación y de retiro. Entonces, yo no soy experta en este tema, yo no soy asesora en este tema, así que lo que les sugiero es que averigüen y busquen qué personas brindan este tipo de asesorías que los pueden acompañar a ustedes y los pueden ayudar. Pero lo que sí les recomiendo desde acá es que lean acerca de inversiones, acerca de todo este tema pensional, acerca de fondos de inversión, de construcción de patrimonio, o sea, de compra de vivienda y demás, porque el consejo aquí más importante en esa planificación, en esa asesoría, es que ustedes por recibir asesoría no coman entero, o sea, que ustedes ya vayan con conceptos, ya vayan con información para que puedan aprovechar más esa persona y no que esa persona les diga básicamente todo lo que tienen que hacer, ustedes no entiendan nada y ni siquiera sepan en dónde están dejando su dinero. Y segundo, tener en cuenta, y esto siempre se los voy a repetir cuando estemos hablando de inversiones, de jubilación, y es que ese dinero que ustedes han y están ahorrando, no lo pongan en una sola cosa, no pongan todos los huevos en la misma canasta, busquen diversificar, porque en la medida en la que ustedes tienen diferentes productos, en la medida en la que ustedes tienen diferentes instrumentos de inversión, diferentes productos y demás, pueden estandarizar o pueden minimizar ese riesgo al que están expuestos, y también les va a servir muchísimo para empezar a compensar ese portafolio de jubilación que ustedes van a construir. Entonces es muy importante que busquen asesoría, que busquen expertos en el tema y sobre todo que se eduquen financieramente en ese punto para que ustedes puedan aprender mucho más de cómo planificar ya como tal en un plan estructurado cómo va a ser ese retiro que ustedes quieren. Acá también es muy importante con el plan de jubilación o el plan de retiro, y es que tengan un plan súper estructurado, y cuando hablo de este tema es muy importante que ustedes no dependan exclusivamente de las pensiones o de la pensión obligatoria a la cual están cotizando y posiblemente van a recibir. Esto es un error grande porque las personas se concentran únicamente en cotizar para pensión, no piensan en el resto de alternativas, y el día que les van a pagar su pensión, la pensión siempre va a ser un valor inferior a lo que ustedes recibían como salario. Entonces, si ustedes recibían un salario muy alto, tengan en cuenta que va a ser menor a ese ingreso, y si ustedes recibían un salario básico bajo, ese valor que ustedes van a recibir como pensión pues va a ser más bajo aún. Entonces puede que se ponga en riesgo esa calidad de vida y ese monto de manutención que ustedes necesitan, porque aparte tengan en cuenta que ya ahí empezamos a entrar a una edad donde necesitamos tener un presupuesto más grande para cuidados médicos, para temas de apoyo en su hogar si necesitan que alguien les colabore con la manutención del hogar, con temas, por ejemplo, si ustedes quieren viajar, quieren hacer ciertas actividades, pues deben tener un presupuesto para eso. Así que si ustedes van a depender exclusivamente de la pensión obligatoria, lastimosamente no les va a alcanzar para poder cumplir todo eso que quieren. Entonces aquí lo importante dentro de esa estructuración del plan de retiro, tengan en cuenta diferentes opciones
de instrumentos, de ahorros y de inversiones que les ayude a complementar esta parte de las pensiones obligatorias. Así ustedes tienen diferentes fuentes de ingresos, tienen diversificado ese portafolio como les mencionaba ahorita y no dependen exclusivamente de las pensiones. Y el último mandamiento que deben tener en cuenta para poder construir un buen retiro es tener fuerza de voluntad. Y cuando les hablo de fuerza de voluntad es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no deben, no pueden tocar estos ahorros y todo este ejercicio que están construyendo ustedes para poder tener un retiro. Si ustedes están ahorrando cierto dinero, lo más importante es que ustedes no puedan acceder con tanta facilidad a ese dinero porque es dinero que ustedes van a necesitar en el largo plazo y que hace parte de ese plan de retiro. Entonces no toquen los ahorros, no toquen los fondos de inversión o los CDTs o las pensiones voluntarias o lo que sea en el instrumento que ustedes estén ahorrando o estén invirtiendo, no lo toquen porque van a empezar a quitarle esos fondos a ese fondo de retiro y pues les va a perjudicar a ustedes porque les va a tomar mucho más tiempo poder reponerlo y poder completar ese valor que ustedes definieron. Eso por un lado. Ahora, si ustedes tienen una urgencia, una necesidad realmente importante, realmente urgente de vida o muerte y por ese motivo ustedes tuvieron que tocar ese ahorro, aquí lo más importante es que ustedes puedan reponer ese dinero lo más pronto posible. Hay un dicho que decimos mucho aquí en Colombia y es que a veces cuando uno tiene la plata guardada y no le tiene un objetivo, se vuelve plata de bolsillo y la gastamos y eso se desvanece y se va entre los dedos. Entonces lo importante es que aquí ustedes no se les vuelva plata de bolsillo, no se les vuelva precisamente ese dinero que cualquier cosa que ustedes creyeron que era una emergencia, entonces sacaron dinero de ahí, nunca lo repusieron porque cuando llegue el momento en el que ustedes van a mirar cómo está ese fondo de retiro, pues no van a tener el dinero que ustedes esperaban ahorrar y eso es contraproducente para ustedes. Entonces, en la medida de lo posible, no toquen ese dinero que ustedes tienen para retiro, ni lo miren, escóndalo, ténganlo por allá en otro lado para que ustedes no tengan esa tentación de ir a tomar este dinero porque si no nunca van a ahorrar para su retiro. Y listo, ese era el video que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que puedan poner en práctica estos 5 mandamientos que les mencioné, pensando precisamente en construir su plan de retiro, cómo quieren vivir esa vejez, cómo quieren vivir esa jubilación. Me parece que si ustedes ya están sobre los 30 o los 40 años, ya están tarde, es algo que deben empezar a trabajar desde ya, porque lastimosamente la juventud no es eterna, no siempre vamos a tener 20 a 30 años cuando tenemos energía, cuando tenemos esas ganas de hacer muchas cosas, eso lastimosamente se va acabando y en menos de nada, en un abrir y cerrar de ojos van a tener 40, 50 años y no van a tener preparado ese retiro o ese plan de retiro para que cuando ya se vayan a jubilar ustedes estén tranquilos y puedan disfrutar. Muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden dejarnos en los comentarios qué ideas de videos y de cosas tienen para que hagamos aquí en el canal. No olviden suscribirse al canal en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que subimos al canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí. Y también no olviden visitar nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigantesco y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.